Debido a la gran derrota en la batalla contra Ezio, la mancha que sufrió Atila en su reputación era enorme. La mayoría de la gente le admiraba por haber sido invencible hasta ahorita y la situación era peligrosa. El rey de los hunos tenía que actuar rápido si no quería ver su imperio roto. Hay que recordar que fueron solo aproximadamente 15.000 hunos los que le acompañaron para destruir la Galia, por lo que, aunque la derrota fue dura, seguía teniendo miles y miles de hombres dispuestos a seguirle. Así que para redimirse, Atila organizó a un nuevo ejército y se dirigió a Roma, la cual se encontraba débil y sin apoyo en ese momento. Y en el año 452, con la excusa de reclamar la mano de Honoria, los destructivos hunos cruzaron los Alpes dispuestos a conquistar toda Italia. Los hunos comenzaron el tour de la destrucción Italia 452 en la zona del Véneto, aunque destruir mucho y mejor no era tan fácil como en el pasado. Se cuenta que la ciudad de Aquilea fue un hueso duro de roer. Luego de 3 meses inútiles de asedio, Atila pensó en retirarse de Aquilea. Sin embargo, cuenta la leyenda que, a punto de dejar en paz a esa ciudad, de una torre de los muros de Aquilea salió volando una cigüeña blanca, y al ver esto, el supersticioso Atila decidió quedarse un poco más, y premio. De la misma parte de donde vio salir volar a la cigüeña, el muro cayó gracias a las armas de asedio, y los hunos pudieron entrar y saquear. Este mismo destino lo sufrieron otras ciudades del norte de Italia como Padua, Bergomum, actual Bérgamo, Mediolanum, actual Milán, Verona, entre otras, y según la tradición, los refugiados de estos ataques por parte de los hunos terminaron por asentarse en un archipiélago de pequeñas islas en la zona del Véneto, y fue así como se fundó la ciudad de Venecia, la cual hasta nuestros días sigue siendo una ciudad muy importante. La cosa es que tanto temor causó esta destrucción que el propio emperador Valentiniano huyó a Roma luego de sentir que el huno se acercaba rápidamente a Rávena. Se cuenta que cuando Atila estuvo en Mediolanum, se estableció por un tiempo en el Palacio Imperial Romano de Milán, o bien Mediolanum. Estando ahí, Atila se dio cuenta de que en el palacio había un fresco en el que aparecían los césares romanos sentados en un trono y los escitas a sus pies. Como dato, una manera en la que muchos se referían a los hunos en la antigüedad y en la Edad Media, incluyendo al mismo Prisco, era como escitas, lo cual en parte es incorrecto. Los hunos no eran escitas, pero desde la antigüedad hasta la Alta Edad Media, a los bárbaros de Oriente siempre se les conoció como escitas, aunque no lo fueran. El punto es que este fresco simbolizaba la superioridad romana sobre los bárbaros, lo cual molestó un poco al rey de los hunos, así que mandó a que lo modificaran, y en la versión mejorada se podía apreciar a los césares vaciando bolsas de oro frente al trono de Atila. Cambiando de bando, a Ezio ni por asomo estaba en condiciones de enfrentarse al ejército de los hunos, pero era inteligente, sabía de la precaria logística de estos, así que permaneció en el campo dispuesto a repeler a Atila y posicionó a su ejército en Bononia, actual Bolonia. Esta ciudad es estratégicamente importante porque está justo en el camino para ir a Rávena y a Roma, aunque en realidad todos los caminos llevan a Roma. Aparte de esto, el emperador de la Roma Oriental, Marciano, comenzó a atacar al imperio de Atila. A raíz de esto, al parecer, las provisiones no estaban llegando como debían al ejército de los hunos, y si tomamos en cuenta que en el norte de Italia en esos momentos se estaba sufriendo un periodo de crisis y no había suficiente alimento para nadie, los hunos solo estaban consiguiendo grandes cantidades de oro, pero estaban siendo mermados por la enfermedad y el hambre. Y tal vez por todas estas razones, Atila decidió detenerse en el río Po, y fue justamente en ese lugar en donde recibió a una embajada de 3 personas enviadas por el emperador Valentiniano. Estas 3 personas fueron el prefecto Trigesio, el cónsul Avieno y el papa León I. Y tras una junta con estas personas y una plática con el papa, Atila decidió súbitamente abandonar su idea de conquista y regresar a casa. Nadie sabe acerca de qué platicaron el papa y Atila, y nadie sabe cuáles fueron las razones reales para dar marcha atrás a la invasión, aunque hay muchas teorías y explicaciones para esto. Una de estas puede ser la influencia de las palabras del papa, otra que su ejército estaba débil y su imperio estaba siendo atacado, otra puede ser porque, no sé si ya se los mencioné, pero Atila era muy supersticioso, y debido a esto temía que luego de saquear Roma terminara muerto poco después, como le sucedió al visigodo Alarico luego de saquear Roma en el año 410. Pero es que lo impresionante es que ni siquiera reclamó las tierras que ya había conquistado en el norte de Italia, simplemente se fue. Algunos reportan que luego de esto, Atila volvió a atacar la Galia en el año 453 en una excursión en contra del rey de los alanos. No obstante, fue repelido por los visigodos de nuevo. Esto podría ser una muestra de la total decadencia de las fuerzas y la moral de estos pastores guerreros hunos. Haya sucedido esto o no, lo cierto es que Atila tenía la intención de ahora adentrarse en Oriente y atacar Constantinopla para obligar a Marciano a ceder ante sus peticiones, y en lo que esperaba que sus planes tomasen forma, mientras tanto Atila se encontraba en el valle de Tisa, en la actual Hungría, a principios del año 453, y ya que andaba por ahí decidió casarse de nuevo, porque si ya tiene 6, ¿por qué no
no tener 7 esposas? La verdad es que desconozco el número de esposas que tuvo, simplemente se mencionan que eran muchas. Aquí lo importante es que durante la celebración de su boda, Atila murió repentinamente. Esto es lo que escribió Jordanes acerca de esta boda y lo que sucedió al día siguiente. En el momento de su muerte, Atila, según cuenta el historiador Prisco, acababa de unirse en matrimonio con una joven muy hermosa llamada Íldico, después de haber ya tenido innumerables esposas como es costumbre entre los de su raza. Durante el banquete de bodas, se puso excesivamente contento y, abrumado por la somnolencia que le producía el vino, se fue a la cama y se quedó dormido boca arriba. Entonces, la sangre que solía brotarle por la nariz en abundancia no pudo salir por su conducto habitual y, tomando una dirección fatal, se le introdujo por la garganta y lo ahogó. Así fue como este rey, que había conseguido la victoria en tantas batallas, tuvo un final vergonzoso y pereció víctima de su propia borrachera. Al día siguiente, como había transcurrido ya una gran parte de la jornada, los sirvientes reales, sospechando que le había ocurrido alguna desgracia, fuerzan las puertas de su estancia y descubren a Atila muerto a causa del brote de sangre, sin ninguna otra herida, y a su joven esposa llorando a su lado cubierta por un velo. Entonces, según la costumbre de aquel pueblo, los hunos se arrancaron parte de sus cabellos y desfiguraron sus horrendos rostros con profundas heridas para que este ilustre guerrero no fuera llorado con lamentos y lágrimas mujeriles, sino con la sangre de sus hombres. En relación con esta muerte, sucedió también un hecho prodigioso. A Marciano, el emperador de Oriente, que estaba preocupado por un enemigo tan despiadado, se le apareció en sus sueños la divinidad y le mostró el arco de Atila roto, precisamente el arma de la que estaban tan orgullosos los hunos. Y es que Atila se había hecho tan temible para los grandes imperios que hasta las divinidades parecían querer anunciar su muerte a los reyes, como si se tratara de un regalo. Así es, amigos, Atila murió y, como pasa siempre, hay varias versiones de lo que sucedió. Como cuenta Jordanes, fue a causa de una hemorragia, ya sea nasal o interna. Se dice que esta hemorragia fue provocada por varices esofágicas, las cuales le provocaron una hemorragia digestiva, y de por sí una de estas hemorragias es peligrosísima, más si estás borracho. Otra de las versiones cuenta que esta hemorragia fue causada por envenenamiento, y es probable. Tal vez alguno de sus hijos estaba ansioso por gobernar, o alguno de sus gobernados estaba ansioso por independizarse. Otra versión de su muerte es que Íldico mató con una daga a Atila. Sin embargo, todo el mundo ve esto como muy romántico y poco probable. Al último, Atila fue enterrado en un sarcófago triple de oro, plata y hierro, junto con el botín de sus conquistas. Y para que nadie supiera la ubicación exacta del lugar en donde reposaría este temido guerrero, los que prepararon los servicios funerarios y los que le enterraron fueron ejecutados, y el secreto murió con ellos. Luego de todo esto, el hijo y sucesor de Atila, Elac, subió al trono del imperio, pero como siempre sucede en todas las sucesiones, hubo rebeliones. Elac tuvo que hacer frente a la rebelión de sus hermanos Dengisik y Ernak, los cuales querían un pedazo del territorio de su padre, y luego de esto también el separatismo de sus nuevos gobernados. El imperio de Atila no tardó en disolverse, y ya para el siguiente año todo había acabado. Los hunos dejaron de ser una amenaza para siempre. Esto fue perjudicial para Roma, porque sin estos guerreros, los cuales, aunque eran hostiles, eran la única defensa que tenían. Después de las invasiones de los hunos, el imperio romano de Occidente se debilitó y terminó por caer en el año 476, lo que marca el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Y un dato curioso es que en el año en el que murió Atila, el 453, también fue el año en el que murió Turismundo, el rey de los visigodos, y al año siguiente Flavio Aecio fue traicionado por el emperador Valentiniano y asesinado, por lo que se podría decir que los grandes líderes que pelearon la batalla de los campos cataláunicos murieron casi uno tras otro. Atila es una figura tan significativa en la historia que incluso se convirtió en un personaje mitológico, en una leyenda. Apareció en el Cantar de los Nibelungos y luego en la versión islandesa de este, conocida como la saga Volsunga. Atila también tiene un papel en la Edda poética, lo que nos da a entender que los nórdicos escucharon historias acerca de su vida, y de hecho algunos sufrieron en carne propia lo que es ver a las hordas de los hunos atacarles, y se enamoraron tanto de él que le incluyeron en sus mitos. Atila nunca fue olvidado como otros personajes históricos de la antigüedad, y a lo largo de la Edad Media hubo varias leyendas acerca de él, como la que cuenta que Arpad, el caudillo magiar, es considerado como un descendiente de Atila. Esta dinastía, la dinastía Arpad, gobernó Hungría desde el siglo X hasta el siglo XIV, por lo que de ser cierto eso, significa que la descendencia de Atila gobernó de nuevo Hungría por un tiempo. Por cierto, por ahí anda un viejo medallón que dice la siguiente frase: Ego sum Attila flagellum Dei, lo que significa:
Yo soy Atila, el azote de Dios. Desconozco si así es como se le conocía en vida o es un apodo posterior, pero así es como se le conoce en la actualidad, como el azote de Dios. Y es que es verdad que a los cristianos les tenía aterrados, a sus hordas de guerreros les conocían como las hordas de Satanás, debido a toda la destrucción que provocó a los romanos, los cuales pensaban que estaban viviendo un castigo por todos sus pecados y que Dios estaba utilizando a Atila como su látigo para reprenderles. Pero bueno, tengo que parar aquí porque hay mil y un cosas que se pueden contar acerca del personaje que fue Atila, y aunque no se sepa qué tanto es verdad o leyenda, ya que al ser alguien tan significativo en la historia, relatos acerca de él hay por montones, la verdad es que la mayoría son muy interesantes. Pero lo único que les voy a contar antes de cerrar el video es que la aparición de Atila en Europa marca un antes y un después en la historia. Y bueno, ¿qué les pareció la vida de Atila? Muy interesante, ¿no? Déjenme saber lo que piensan acerca de este despiadado guerrero en los comentarios, y pónganle me gusta y compartan y ya saben qué hacer. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y hasta aquí, el baúl del azote de Dios.